Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Verso 22. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Yo le voy a dar lectura, le pido por favor que lo siga con su vista. Dice así la palabra del Señor. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. A lo largo de la vida encontramos situaciones y circunstancias que en muchas ocasiones estas comienzan a despertar en nosotros deseos, impulsos, anhelos. Y en ocasiones nosotros, de acuerdo al impulso, reaccionamos, y en muchas de estas ocasiones determinamos actuar según nuestros deseos. La palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final termina por ser un camino de destrucción y muerte. Estas situaciones las enfrentamos principalmente en nuestra juventud. Y cuando nosotros comenzamos a vernos involucrados en situaciones que poco a poco comienzan a cautivar nuestro corazón, nuestra vida, comienza en nosotros entonces una degradación, un proceso que conocemos como esclavitud. Si algo usted debe de saber es que el pecado es lo único en lo cual, mientras más intentemos tener en nuestro corazón, más profundo será el vacío en él. El pecado esclaviza. El pecado nos separa de Dios, lo sabemos, pero sobre todas las cosas quiero enfatizar que el pecado nos lleva a vivir de una forma miserable, una forma que no está dentro de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y que en muchas ocasiones, debido a ese impulso, debido a esa pasión, debido a ese anhelo que en nosotros está, optamos por él, sin darnos cuenta que su aguijón, tarde que temprano, nos va a lastimar, tarde que temprano nos va a destruir. El apóstol Pablo le da una instrucción a Timoteo y él le dice, huye. No le está diciendo que tenga que resistir, no le está diciendo lucha contra ellas, le está diciendo huye de las pasiones que hay en tu interior. Muchas veces como seres humanos vamos a pensar que tratando de resistir es la forma más sabia de poder enfrentar ciertas pasiones que hay en nosotros. Pero lo que debemos de tener claro es que en ocasiones el corazón nos querrá engañar, pensando que lo hemos superado y de esa manera estar prestos para una siguiente seducción. Por eso es importante que nosotros tomemos una decisión respecto de aquellos impulsos y deseos que hay en nuestro corazón y que sabemos por convicción del Espíritu Santo que son contrarias a su voluntad. A lo largo de la vida muchos de nosotros hemos sentido impulsos que de alguna manera no solo nos alejan de la voluntad de Dios, sino que en muchas ocasiones son contrarios a lo que nosotros en realidad necesitamos. La palabra del Señor nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y hay cosas y situaciones en la vida que en ocasiones estamos permitiendo en nuestro corazón y que lejos de que nos edifiquen, nos están destruyendo. Las permitimos en nuestros hábitos, las permitimos en nuestro diario vivir, y esto comienza a traer a nuestra vida una degradación absoluta. Esta noche yo quiero que uno de nuestros hermanos pueda compartir con ustedes su testimonio y cómo es que Cristo lo rescata, cómo es que Cristo lo transforma y cómo es que Dios tiene ese poder restaurador del cual leemos en las Escrituras. Él a continuación nos va a contar mucho acerca de esto que el apóstol Pablo menciona, esas pasiones que están en el corazón del hombre y cómo es que cuando venimos a Cristo, Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Así que quiero invitar a este lugar a nuestro hermano Edgar Rodríguez. Él quiere compartirnos su testimonio. Aleluya. Toto Mazona, gracias.
ponte cómodo. Edgar, ¿cuánto tiempo tienes de congregarte aquí en Portadores de Bendición? Estoy por cumplir cerca ya de 3 años. En junio, amor. Junio. En junio cumples ya 3 años. 3 años acá. ¿Y cuál ha sido tu experiencia aquí? Bueno, para hablar un poco de la experiencia que he tenido aquí, tendría que hablar un poco de dónde me sacó Dios. Vamos a comenzar entonces por ahí. ¿De Sí. dónde te saca Cristo? Bueno, voy a hablar de lo último, de lo último que recuerdo y bueno, antes de pasar de lleno a la historia, quiero darles buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias por permitirme compartir. Y recuerdo estar en casa, pues una tarde de un domingo, solo y pues alucinando, pues mal plan, ¿no? Veía demonios alrededor de mí, volando, girando, riéndose, empujándome, incitándome a que me colgase de un barandal que hay en casa, con una extensión de luz que había tirada en ese momento. Y yo pensaba, bueno, pues de cualquier forma tu vida ya no tiene sentido, pues qué más da si te avientas, ¿no? Y te ahorcas. No va a ser la primera vez que has atentado contra tu vida. Después de todo, esta puede resultar. Total, ¿quién te va a extrañar? Al final, ve cómo estás reducido a nada, ¿no? Ya no tienes anhelos, ya no tienes vida, estás muerto en vida. Y esas tipo gárgolas, recuerdo, me empujaban, se reían, me incitaban, orillándome a que me colgase, ¿no? ¿Tú estabas bajo la influencia de algún fármaco o...? En ese momento estaba yo, como se dice en el mundo de las drogas, en un bajón. No era pues ya el alucín en sí, pero el sentir era muy fuerte. Sin embargo, no sé qué pasó, digo, ahora lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento no sabía qué pasaba, que algo me impidió el que me colgase, porque la extensión yo ya la había colgado, ya la había colocado, ¿no? Y recuerdo que me puse a llorar desesperadamente en el piso frío, sin control, y después sentí paz, como podría decir, Dios estaba ahí, ¿no? Como lo estuvo ahora, entiendo, en muchas veces a lo largo de mi vida, ¿no? Porque, como lo mencioné hace rato, no sería la primera vez que atentases contra tu vida. ¿En otras ocasiones lo hiciste? Había yo intentado con un revólver, recuerdo hasta la marca, ¿no? Famosa Smith & Wesson. Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente fue la primera bala que salió jugando ruleta rusa, ¿no? Sin querer, pues sí buscaba la muerte, ¿no? Al final, precisamente harto del consumo del alcohol y de las drogas. Si bien es cierto que el alcohol vino primero, no tardó nada en aparecer pues la droga, ¿no? Y como su nombre en latín lo dice, ¿no? Adictio, que es adicción, te hace esclavo, ¿sabes? Es como se denotaba al deudor, al no pagar, ¿no? Al acreedor, se convertía en esclavo. Y precisamente la adicción te hace esclavo a la sustancia, a cualquiera que sea. ¿Cómo comienza este proceso en tu vida? ¿A qué edad podríamos decir que comienza esa salida, ese refugio o esa búsqueda de algo nuevo, de algo que pudiera provocar en ti esa sensación de éxtasis? Bueno, yo lo tengo bien marcada en mi vida a los casi 13 años. Recuerdo que estábamos reunidos toda la palomilla de aquel entonces en la cuadra y pues puro pues chavo mayor que yo, ¿no? Y que se iban a una fiesta. Y yo decía, bueno, pero es que a mí no me van a dejar ir,
¿Por qué? Porque pues estoy chico, ¿no? Y entonces escuchaba por ahí, pues no tienes que pedir permiso, más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo decía, claro, no me puedo perder esta situación, ¿no? Aparte pues va toda la banda, ¿no? Va todos los cuates con los que yo pues normalmente me junto, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Puede ser una buena experiencia. ¿De alguna manera consideras que el tratar de encajar dentro de ese grupo fue algo determinante? Definitivamente, digo, eso y muchas otras cosas que adolecemos. Bueno, voy a hablar en mi persona, adolecía en ese entonces, ¿no? Como falta de personalidad, miedos, ¿no? Temores, dudas, el querer pertenecer, ¿no? El que me tomasen en cuenta. Son muchos factores pues que en mi vida fueron determinantes para que yo estuviese enganchado tanto tiempo al alcohol y las drogas. En este periodo de tu vida tú estás buscando aceptación. Esto me podría indicar que periodo antes, no sé, quizá la edad de la primaria, tú estuviste expuesto a algún tipo de desprecio, de rechazo. Y el desprecio lo vivimos día con día. Yo creo que no hay persona aquí que no haya sentido desprecio. En mi caso, bueno, sí, el famoso bullying siempre existió. Siempre existió, nada más que ahora lo connotan como un wow, ¿no? Siempre existió. Yo era el chico gordito, morenito de una escuela pues de paga, ¿no? De aquellos ayeres muy buena, ¿no? Que a la cual pues tuve acceso gracias al esfuerzo de mis padres. Claro que sufrí de bullying y claro que no pertenecía. Las personas que tienen una relación cercana a mí conocen esta historia, y fue muy difícil durante mi infancia, ¿no? Muy bien. Y esta situación que experimentaste de bullying, en ocasiones el apodo lo sabemos, o el que te agarran de barco, como mencionan por ahí, llega el momento en el cual tienes un grupo con el cual comienzas a identificarte. De entrada, porque no te rechaza. Sí, claro. Indudablemente yo siempre fui buen estudiante, nunca tuve necesidad de estudiar. Y claro, pues con los que me juntaba eran puros nerds, ¿no? Esa es la verdad. Digo, no estoy siendo ofensivo, pero yo creo que todos les conocemos con ese nombre, o algunos de nosotros somos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese grupo éramos como muy unidos, éramos como 5 o 6, y no permitíamos ciertas cosas, nos hicimos fuertes. Claro, porque nos apoyábamos unos a otros, ¿no? Pero pues bastaba con que estuviéramos de repente solos y venga el zape, ¿no? Venga el patadón, ¿no? Vengan los insultos. O sea, eso todos lo sabemos. Bien, y comienzas a estar expuesto al alcohol. Mencionas que comenzaste a tener una ideología de que valía más la pena pedir perdón que pedir permiso, y por encajar dentro del grupo comenzaste a asistir a estas fiestas. Sí, ¿qué pasa en ellas? Bueno, es un mundo de excesos, no hay libertad, más bien es libertinaje, y como bien lo dijiste hace rato, el pecado está a la orden del día, ¿no? Hombres con hombres, en aquel tiempo había ya eso, ¿no? Mujeres con mujeres, ¿no? Y bueno, pues como yo, que solo bebíamos, ¿no? Y hacíamos el ridículo, porque esa es la verdad. Comenzamos con una idea de divertirnos, del cotorreo, y tal vez comienzas con una copa, pero ¿qué tan rápido se da este proceso en tu vida de iniciar siendo esto un juego a convertirse en una cadena? Ciertamente, como lo mencionas, es diversión y viene de divertere, y divertere pues viene del latín y significa que te aleja de lo que realmente importa. Entonces, como todos tenemos una connotación diferente incluso para las palabras que usamos hoy en día, ¿no? Ciertamente te aleja de todo lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque vas perdiendo familia, vas perdiendo escuela, vas perdiendo, claro, dinero, personas que a lo mejor se interesan en ti, novia, amigos, ¿no? ¿Tú te dabas cuenta de cómo tu vida iba degradándose en la medida de que preferías pasar más tiempo con una botella que con una persona que te quería? Lo que pasa es que, híjole, es muy sutil, no te das cuenta de inmediato, y a veces, claro, entra el orgullo, ¿no? ¿Cómo yo, no?
yo no voy a estar tirado ahí como los que dicen, ¿no? Los 24 que nosotros los llamábamos así, porque era T por 8, 24. Entonces le decíamos los 24, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo como ese 24 ahí tirado? O sea, nada que ver. Yo estudié, ¿no? O sea, yo sí tengo lana, ¿no? Pero es de alguna manera el engaño, ¿no? Claro, es la trampa. Es la trampa que el mismo Satanás, ahora lo entiendo, te mete, ¿no? Claro. ¿Piensas que eres autosuficiente? Es autodefensa, que en cualquier momento lo puedes dejar. Exactamente. En cualquier momento lo dejo, yo soy más listo. Tú controlas la situación. Yo controlo, no él a mí, ¿no? Y claro, el alcohol va siendo insuficiente para sentir esos momentos de placer, esa plenitud. Sí, plenitud, sí, porque es placer. Hay placer, o sea, quien me diga que no hay placer, no le creo. Claro, después se transforma en agonía, ¿no? Así es. Pero en esos momentos el placer va siendo insuficiente y quieres más. Y no falta pues a tu alrededor quien te ofrezca un churro de mota, ¿no? Una línea de coca, una inyección, ¿no? O como yo decía antes, ¿no? Chata, pulmón, tubería, que viva la ingeniería, ¿no? O sea, es ironía. Hoy me río, sí, pero en aquellos ayeres era muy serio. O sea, ¿qué quieres? Chata, pulmón, tubería. Entonces ya era hasta inyectarse, ¿no? A lo que voy, que cómo va subiendo el grado de adicción, ¿no? El grado de esclavitud, y que ni siquiera pues te puedes dar cuenta de qué tan abajo estás cayendo. Y porque sí, caes en un abismo. Tu vida comienza a degradar. ¿Y qué signos puedes tú hoy percibir que comenzaron a darse en tu núcleo familiar? No, indudablemente mis padres, bueno, pues siempre trabajaron, desde que yo estaba muy chico, desde que yo recuerdo trabajaban, y hoy no les puedo echar la culpa, ¿no? Ciertamente ellos pues hacían lo mejor que podían, y pues el hecho de andar buscando, ¿no? Buscando compañías, atenciones, te vas degradando, y porque vas viendo que cada vez quieres estar menos en tu casa, cada vez quieres estar más con la bola de amigos, ¿no? Que tú les llamas amigos, porque en realidad no son, ¿no? Y entonces la botella se convierte en tu almohada, ¿no? Porque yo recuerdo que yo ya para despertar o para dormir, yo ya necesitaba tener una botella junto, ¿no? Y unos cuantos gramos de cocaína, ¿sí? Y que si no los tenía al alcance, no podía. ¿A este punto qué edad tendrías? A ese punto que te estoy hablando tendría yo, van a saber mi edad, por ahí del 98, ya cuando diariamente yo tomaba 5 botellas de lo que fuera, ¿no? Y 12 gramos o 14 gramos de cocaína diarios, ¿no? Esto por un lapso de, no sé, tal vez un año, y que se convirtió en una secuencia mortal, de la cual no podía yo salir, y que incluso llegué a pensar que así iba a morir, porque era ya un estilo de vida para mí, y porque sin el uso o abuso ya no podía accionar, ya no podía yo moverme como lo hacía, ¿no? Porque necesitaba ya esas dosis para que yo funcionase. Y claro, a lo largo de la carrera, ¿no? Adictiva, pues vas perdiendo muchas cosas. Vas perdiendo, pues sí, la familia, ¿no? Vas perdiendo parejas, vas perdiendo trabajos, dinero, si tú quieres todo material, ¿no? Autos, ¿no? Y le puedo seguir, ¿no? ¿Podríamos concretar un poco más hacia lo que a ti te costó en razón de estas categorías que mencionas? ¿En términos económicos? En términos económicos comienzas a tener una fuerte pérdida. Sí. ¿Pierdes trabajos? Pierdo trabajos. ¿Pierdes parejas? Claro, pierdo parejas, dos esposas me dejan porque al final pues ya no podían, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si no les falta nada, bola de carajas, ¿no? O sea, ¿qué se creen estas viejas?
perdón por la expresión, pero así pensaba, si les doy todo. Y claro, les daba todo pues porque trataba de mitigar la culpa que yo sentía al largarme pues de fiesta, ¿no? Y tratar de justificar tus Exactamente, hechos. y tratar de que se sintieran mejor, ¿no? Según a mi perspectiva. A lo largo de este periodo en el cual tienes que comenzar a inhalar más, a beber más, tu entorno, ¿cómo comienza a cambiar? Bueno, indudablemente yo me vuelvo una persona más solitaria. Aparte, los estragos ya de la cocaína en sí empiezan a ser mayores porque pues las dosis eran mayores, el organismo ya estaba más afectado y hay más paranoia. Una paranoia que no me dejaba a mí estar con nadie, ¿no? ¿Comenzaste a sentir miedo? Sí, era un miedo irracional, era un miedo de me van a caer, era un miedo de estar fuera la policía, están los judiciales, va a venir Juan, Pedro y varios, ¿no? Me van a querer golpear, se van a asaltar. O sea, era un miedo a todo y a nada en particular. Esa es la paranoia. Y entonces empiezas a ver cosas donde no hay, a pensar cosas que no existen, ¿no? Y a hacer cosas que en tu sano juicio no harías, ¿no? Esa es la verdad. Situaciones que empiezas a experimentar de este tipo te llevan a, de alguna manera, alejarte más de tu familia, a volverte más introvertido. Sí, sí me alejan de la familia. En ese entonces, pues yo ya me había divorciado por segunda vez, y pues yo vivía solo, aislado, viviendo pues de lo que tenía, ¿no? De lo que podía hacer mano o echar mano, y lo único que me importaba pues era el conseguir la siguiente dosis de alcohol o drogas, o las dos. ¿Esto qué tan importante viene a ser para ti, para tu esquema de cosas importantes? ¿El dejarlo? No, la siguiente dosis. Híjole, pues era prioridad porque entonces yo así aseguraba que no tenía que salir ni arriesgarme ni estar pues con la paranoia, y aseguraba todo el resto del día o 2 días o 5 o la semana, ¿no? Por decir algo. Digamos, en estos casos, cuando asegurabas el día siguiente, hablamos de una fuerte inversión debido al costo de cada uno de los elementos que utilizabas. Estamos hablando de que todo ese gasto hoy podríamos decir que es tirado a la basura. Por supuesto. Definitivamente. Por supuesto. Pero más o menos como para un cálculo, ¿cuánto esto afectaba tus finanzas? Pues mira, yo te voy a decir, en aquel tiempo de que te estoy hablando, que alrededor de 12 o 14 gramos diarios, yo recuerdo que el gramo estaba a 200 pesos cada gramo. Y digamos, cada botella de alcohol, pues no sé, ponle 200 pesos, porque tampoco, pues era yo Finolis, ¿verdad? O sea, ahí te encargo, ¿no? Del que hubiera ya. Sí, si había del 96, pues también me lo echaba, ¿verdad? Cañita. También. Lo que hubiera. Normalmente era entre tequila y ron, Bacardí blanco y tequila 100 años, ¿no? Que oscilaban entre 200 pesos, la de la patona y la chica de… Pues sí, digo, hay que hablar como es, ¿no? Así es. Y pues haciendo cuentas, realmente era una cantidad fuerte por día. Así es. Bastante fuerte. Sí. ¿En algún momento tuviste que pedirle a tus padres dinero? ¿Algún momento tuviste que robar? ¿Algún momento tuviste que vender algo que no era tuyo? Claro, yo creo que el que ha pasado por este tipo de situaciones y no ha robado, yo no le creo. Yo no le creo porque, pues sí, yo le robé a mis padres, ¿no? Robé a mis amigos, vendí cosas de la casa, claro, me gasté el dinero que tenía en los bancos, claro. ¿Por qué? Porque así funciona la adicción, como su nombre lo vimos hace rato, te hace esclavo. Entonces no puedes pues dejar de prescindir de los elementos, como tú muy educadamente los llamaste, ¿no? En algún momento de todo este avance en tu vida y degradación, no solamente en cuanto a tu cuerpo, sino hay también una degradación moral. Sí, por supuesto, es el caminar por la calle y ni siquiera poder ver a nadie a los ojos, el evadir, el encontrarte a alguien porque te va a cobrar o porque ¿qué le hiciste?
¿no? La noche anterior lo golpeaste, ¿no? Le robaste, ¿no? Lo amenazaste. Es el vivir con una vergüenza, con un miedo, ¿no? Y reducido pues a nada. En realidad eres nada. Podemos entonces darnos cuenta de cómo ese proceso que la Escritura nos narra en relación de lo que Satanás busca en cada uno de nosotros, que es robarnos, es destruirnos, se cumple al pie de la letra cuando nosotros estamos siendo seducidos por el pecado. Por supuesto, y Él quiere pues tomar tu vida. Es lo que Él más anhela. Y porque te manda situaciones sí bastante wow en un principio. Porque finalmente todo comienza como algo súper guau, ¿no? Claro. Tienes amigos, sí, tienes con quien pasar pero al la final tarde. muy guau, pero ni miau. O sea, nada. Porque todo se reduce a nada, es efímero, es una porquería. ¿Por qué? Porque los supuestos amigos que están a tu alrededor es porque tú tienes el poder adquisitivo para invitarles, ¿no? Es porque te pueden sacar algo. Pero te puedo asegurar que ni uno de ellos estuvo cuando yo les pedí un taco, ¿no? ¿Cuál taco? No, hombre, aquí se viene a comer, a beber, no a comer, ¿no? Nada de eso. ¿Cómo comienzas a descubrir esa crudeza de la situación en la que te encuentras involucrado? O sea, el momento en el cual, como si despertaras y te dieras cuenta dónde estás. Yo tuve momentos pues de abstinencia, tuve momentos, pienso que lo más largo que duré alguna vez fueron 2 años, ¿no? Sin embargo, siempre acudía a lo mismo, o recurría a lo mismo, o volvía a caer. Y es que hoy lo entiendo que pues sí es una enfermedad del alma, ¿no? Porque estás dolido, estás dañado del espíritu, del corazón. O sea, no es una enfermedad como AA lo trata, yo hoy lo veo así. Es una enfermedad pues de tu espíritu porque está dolida, le falta, estás vacío. Yo así lo veo hoy, ¿no? ¿Lo considerarías como un quebranto que se da a lo largo del proceso de la vida en el cual diversos factores familiares, sociales, económicos pueden intervenir para ir fracturando esa alma y finalmente estar más expuesta? Indudablemente son varios factores, pero en mi caso lo que derramó, digamos, el vaso, la gota que derramó el vaso fue el ver a todas esas gárgolas volando y él acechándome, queriendo que me colgase. Porque pude ver al diablo de frente, literalmente. Y yo a lo mejor no tengo las palabras para describir todo ese momento porque me faltan, pero te puedo asegurar que era aterrorizante. No se lo deseo pues a nadie, porque es ver de frente al mismísimo diablo y ver hasta dónde quiere que llegues. Pienso que ese fue el momento para mí de quebranto, porque si bien es cierto, ya había tenido el otro atentado pues contra mi vida y que diariamente atentaba de alguna voz, exactamente, ¿no? Te estabas matando lentamente. Exactamente. Y también otro factor fue que muchos de los conocidos con los que yo me junté, pues murieron de sobredosis. Otros están en la cárcel y otros, pues a lo mejor menos afortunados tal vez, están en el psiquiátrico, ¿no? Y claro, otros muchos siguen metiéndole, ¿no? Eso es un hecho. Pero podemos ver claramente cómo de un alto porcentaje de los que contigo convivían, hoy sus vidas están completamente destruidas. Mira, yo te puedo decir que de 10 personas que nos juntábamos, yo te puedo asegurar que ninguno está como yo. ¿Por qué? Porque otros ya están muertos, otros están en el bote, otros siguen consumiendo y otros están en el psiquis. Había otras personas pues que sí las conocía, ¿no? De ellas no te puedo yo hablar, pero de las que yo estrechamente tenía relación, así es su vida, ¿no? Y unas siguen consumiendo. ¿Cómo era en ese tiempo la proyección de tu imagen en razón de aquellos que te rodeaban? Tus vecinos, los conocidos de tu familia. No, pues decían que era la oveja negra de la familia,
en otros sectores me decían el samurái, el guerrero, ¿no? El guerrero pero por la fiesta, o sea, por el pecado, porque ese se revienta más, porque ese se gasta lo que no tiene, ¿no? O sea, y se va riquis, decían. Pues al final todo el mundo me huyó, ¿no? Todo el mundo me alejó de sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final me tenían ya pues miedo, no querían juntarse ya conmigo. ¿Por qué? Porque a mí llegó un momento en que ya no me importaba nada, ¿no? Ciertamente me estaba queriendo matar de alguna u otra forma, ¿no? La esclavitud en tu corazón te va llevando cada vez a un punto en el que describes como un foso sin fondo, en el cual vas hundiéndote cada vez más y vas perdiendo contacto con la gente que te rodea, comienza a aislarte, comienza a generar ahora nuevamente señalamientos, culpabilidad, vergüenza, soledad. Así es. Y todo esto de alguna manera se convierte en una carga que tratas de sobrellevar en el círculo vicioso, ¿no? Sí, se sobrelleva, pero solamente se mitiga nuevamente usando y abusando del alcohol y las drogas, porque en apariencia piensas que eso te va a quitar toda esa carga de la que tú hablas, cuando la verdad es que llevas la carga que ya traías, más la que le echaste por andar de más, ¿no? Y haciendo quién sabe qué tarugada. ¿Cuántos años dura tu periodo de adicción hasta que conoces a Cristo? Yo, pues desde que empecé a los 13 años, amor, ¿cuántos años teníamos tenía cuando llegué? 37, casi 37, por ahí. De los 13 a los Sí. 37, 24 años consumiendo alcohol, consumiendo drogas. Cuando conoces a Hilda, quien ahora es tu esposa, ella conoció parte de esta vida. A ella le tocó realmente pues ya lo más light, o sea, tengo que decirlo, porque pues ya al final yo ya estaba más cansado y el efecto que producían ya las sustancias en mí era ya muy rápido, ¿no? Ya no necesitaba yo tomarme 5 botellas, ¿no? O fumarme o inhalar o inyectarme X gramos, porque ya era, pues ya estás, ¿no? Ya estás, casi nada más te das vueltas y te mareas, ¿no? Y, o sea, es la verdad, ¿no? O sea, sí, me gustaría mucho invitar a Hilda. Hilda, Sí. pasa acá para que nos platiques un poco de tu experiencia. Si me quieren apoyar, por favor, los edecanes con un lugar. Jálate un poco para acá, Edgar. Aguas con la... en medio, ¿no? Se pone en medio para aquí. Mira, ándale. ¿Allá? Sí, ahí, perfecto. Gracias. Tenemos. Hilda, cuando tú conoces a Edgar, lo que él considera light, una vida ya más relajada, ¿para ti qué es? Para mí es muy divertido. No, además yo no sabía el grado de adicción que él tenía. Lo conocí en una fiesta y él no bebía. Dice, yo no bebo, pero me gusta ir mucho al cine. Era todo lo contrario. Odiaba el cine y le encantaba beber. No, era muy... Y al principio, recuerdo perfectamente, yo vivía sola. Y él se presentó como un hombre. En ese momento yo creo que estaba en su época de abstinencia, que es una semana, creo. Y recuerdo perfectamente. Y cuando empezó a beber dije, pues es normal. Una copa. Una copa, pues otra copa, es normal. Y al principio era muy divertido. Muy divertido. Y de repente empecé a ver y dijo, y ya estábamos de repente viviendo juntos, ¿no? Y dije, pues, ¿qué es esto? El alcohol Verbo. empezó a aumentar. Verbo. El alcohol empezó a aumentar. Yo no sabía de la droga. Y dije, pues esto
ya me está espantando, ¿no? Pero yo ya estábamos juntos, y yo, por falta de decisión en ese momento, dije, no, pues voy a esperar tantito. Y cuando yo quise separarme, apareció Federico. Y Fede fue una parte por la cual yo seguía con Edgar. Fede me decía, pídele a Dios. Y yo decía, ¿cómo crees? O sea, ¿cuál pídele a Dios? O sea, ¿cuál? Y me recuerdo cuando me regaló una Biblia, y llegué con la Biblia a casa, y me decía Edgar, esa Biblia es para ignorantes. Y se enojaba porque la leía. Entonces la tenía que leer en la noche con una lamparita. Y una semana recuerdo perfectamente que medio se compuso la situación. Me voy de mi departamento y nos vamos a su casa. Oh, gran error en ese momento. Y es cuando me doy cuenta que ya hay droga, empiezo a darme cuenta que él se va de la casa fin de semana. Y yo llegaba con Fede, y él era, cuando Federico se convirtió al cristianismo, yo era la primera que lo criticaba. Y era en ese momento la única persona confiable en mi vida. Entonces fue muy fuerte y penoso, porque ¿a quién le platica uno? Mi marido se fue de borracho y no llegó a la casa. Aparte ni mi marido es, ¿no? En ese momento no. Entonces Fede me decía, ¿qué te vas a ir? ¿Vas a oír? Dios va a hacer la obra. No, Federico, o sea, tú dices que va a hacer la obra. Y me decía Fede, pídale a Dios. Le digo, pues yo cómo le pido a Dios si yo no sé. Tú dile a Dios que no lo conoces y vas a ver, te va a empezar a escuchar. Yo ya no tenía opción. Y empecé a creerle a Federico, ¿no? Porque me empecé a sentir mejor. Y en ese momento yo estaba pensando en qué iba a ser yo de mi vida, antes de qué iba a hacer yo con él. Dije, yo primero me tengo que salvar. Y me decía Fede, es que él va a seguir. Me decía Fede, pídele a Dios y te va a rescatar. Pero si él no quiere, Dios no lo va a querer. O sea, si Edgar no le hubiera pedido a Dios, o sea, al final Dios también dice, si tú quieres, yo quiero. Y la única persona con la cual yo me acerqué y me apoyó fue Fede. Y tú comienzas entonces a leer la Biblia. Sí, me dice Fede, empieza con los salmos. Y cuando te sientas mal, lee los salmos. Fede, y luego recuerdo, me regaló la Reina Valera. Bueno, yo no entendía nada, ¿no? Obviamente. Y yo le decía a Fede, explícame, por favor. Aparte, pues tener que hablar escondidas en la oficina. Entonces, y le empiezo a leer. Y me dice Federico, un día te invito a la iglesia. Y dije, pues bueno. Decido venir. Y le dije a Edgar, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir a la iglesia. Y me acuerdo que me dijo Edgar, sí, pero no quiero que te apasiones. y empecé. Fede fue la persona que en realidad estuvo ahí apoyándome, y muchas veces tuve que hablar con ellos, con Fede, con Pris, de que no sabía yo qué hacer. Y ellos me decían, alza las manos, Dios te sostiene. Y yo decía, lo voy a hacer, Fede, porque tú me dices y yo te creo. No, o sea, yo lo voy a hacer. Y gracias a Dios, yo creo que Pris y Fede, yo creo que oraron muchísimo para que estuviéramos, ¿no? Porque era en ese momento, yo vine a la iglesia en contra de todo, en contra de los que ahora ya son mis suegros. Mis padres me dijeron, sí, hija, mientras tú estés bien, tú adelante, pero nadie creía. Y cuando
paso esa puerta ese primer domingo y dije, aquí es. Y si él no quiere venir, ni modo. Pero también tuve que tener mucho valor para poderme enfrentar a Edgar en ese momento, porque él no creía. ¿Y qué pasa por tu mente, Edgar, cuando Hilda toma la decisión de comenzar a asistir a una iglesia y tú lo primero que estableces es un límite, no te vayas a emocionar, no te apasiones, y pasa el tiempo, ella continúa asistiendo? ¿Al qué tiempo vienes tú a la iglesia? Creo que al segundo domingo, por ahí. ¿A la siguiente semana? 2 semanas. 2 semanas Sí, ¿no? más. 2 semanas. Bueno, aparte, pues yo incrédulo, pues sí conocía a Dios, pero pues el Dios que hablaban pues mis abuelos, ¿no? El catolicismo, y nunca fui muy adepto a ir, ni a persignarme, ni a rezar. Y luego, pues también en la búsqueda de dejar el alcohol y las drogas, conozco muchas otras sectas, se pueden decir, y pues menos, ¿no? Porque te van alejando más de Dios. Al final te dicen, esto es el camino y aquí te vas a poner bien. Y entonces decía, pues claro, pues Dios no existe, ¿no? Entre ellas, bueno, pues la metafísica, Scientology o cienciología, bueno, hasta con la bruja, ¿no? Ahí te encargo. Sí, o sea, es la verdad, ¿no? Y pues un sacadero de dinero, y decía, bueno, pues yo no siento ninguna disminución en mi ansiedad. O sea, estos cuates dicen que me voy a poner bien, y la verdad es que deseo consumir más. Entonces ya te imaginarás, cuando Hilda decide venir, pues yo me pongo como loco, porque aparte pues incrédulo, se va a poner ella bien, me va a dejar, ¿no? O sea, otra vez, otra pareja, me voy a sentir solo, ¿no? Otro fracaso. Claro, era más por mí que por ella, que me sentía yo así, como león, ¿no? Era la verdad. Y aunque a lo largo de mi vida hubieron personas que me invitaron y me hablaron de Dios, fíjate, desde siempre, ahora lo veo, cuántas oportunidades pues Dios me lanzó, ¿no? O anzuelos, no sé cómo llamarle, ¿no? A lo largo de mi vida, yo nunca me subí a ese tren, hasta ahora. O sea, ¿cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tuve que aprender? ¿Cuánto tuve que caer para que finalmente voltease yo a ver a Dios? Y entonces digo, híjole, Dios, tienes un sentido del humor, wow, ¿no? O sea, híjole, ahí te encargo, ¿no? Y ahora, bueno, pues cuando yo llegué a este lugar, de verdad que sentí paz. Pero claro, ¿cómo voy a demostrar? ¿No? Pues vamos a ir, pero de a poco. Decía Hilda, ¿no? O sea, y que nadie me vea, y que nadie me agarre, y que nadie me quiera convencer, ni que me vayan a encerrar en un cuartito, ¿no? Y que me vayan ahí, quién sabe qué hacer, ¿no? Le decía yo a Hilda. Pues claro, ignorancia al final. Y yo te puedo decir que nunca he sentido tanta paz como la he sentido ahora. Claro, tengo problemas de repente, pero ya no volteo a ver el alcohol y las drogas. No necesito buscarlo, ¿no? Es más, ahora huelo y me causa asco, ¿no? O sea, yo sí veo en mí, pues, como Dios literalmente, perdón por lo que voy a decir, pero me sacó de la mierda, perdón, me sacudió y me dijo, nueva criatura eres. Amén. O sea, así lo veo. Amén. Gloria a Dios. Tú vienes a la segunda semana y comienzas a sentir esa paz, pero de alguna manera tu orgullo te impedía manifestarlo, mostrarlo. ¿Cuándo el Espíritu Santo provoca en ti la convicción de entregarle tu vida a Cristo sin que lo que los demás opinen importe? Yo no sé en qué momento, de verdad, yo creo que fue entrando de a poco, o no sé,
porque yo de repente me vi ya alzando las manos y cantando, ¡yujú!, ¿no? O sea, y ahí te encargo, ¿no? O sea, cuando estaba por allá cruzado de brazos y se volteaba a ver, ¿qué es esta bola de locos? ¿Qué onda, no? O sea, es la verdad, yo no sé en qué momento pues causó ese cambio en mí Dios, ¿no? Yo no sé, no te puedo decir una fecha específica, yo solo te puedo decir que hoy yo soy el primero que quiere venir. Yo soy el primero que está listo. Yo no sé, o sea, por eso te digo que Dios tiene un sentido del humor bárbaro, ¿no? O sea, de este cuate que no creía y que mentaba, ¿no? Claro, o sea, que no te apasiones y checa, ¿no? O sea, ahí te va, mijo, ¿no? No andes escupiendo para arriba, ¿no? Ahí te encargo. Hilda, ¿tú cómo empiezas a vivir ese cambio en tu hogar? Fue muy notorio, era todo un circo venir las primeras veces. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana, hacerle el desayuno para que el Señor no le diera hambre en el transcurso. Vivimos muy lejos, entonces yo tenía que hacer todo para hacerle atractivo el venir. Tenías que de alguna manera ganarte exactamente el derecho a que te trajera, sí, y te acompañara. Exactamente. Y una de las cosas que tiene Edgar es, si él dice sí, es sí. Entonces yo no me podía enojar desde el jueves, miércoles, o sea, yo no podía hacer berrinche de nada, ¿no? Que yo no quiero esto de comer, perfecto, lo que tú quieras. Y empiezo a ver, y mucho es de mujeres, sí tenemos esa gran tarea con los esposos, y es mucha sabiduría y mucha paciencia para, si los queremos ver aquí, porque mucho está en nosotras. Empecé a cambiar, tuve que empezar a cambiar, porque pues yo tampoco no estaba, qué cuerda, ¿no? Y me acuerdo, y tenía que leer, tenía que obedecer, tenía que ver, que hacer cambios para poder ver cambios en mi casa. Empiezo a cambiar y Dios empieza a hacer la obra. Cuando yo vi por primera vez a Edgar, cuando me dijo, quiero leer la Biblia, yo me acuerdo que yo le mandaba mensajes a Fede, ya va a leer la Biblia, ¿no? Yo llegaba con Fede en la mañana y le decía, ya pidió la Biblia, ¿no? Porque eran pequeños, grandes pasos. Y la primera vez que lo vi postrado orando, dije, gracias Dios. Porque verlo en la casa de esa manera, en la casa empezó a cambiar, su trato empezó a cambiar, en la casa empezó a haber paz, empezó a haber abundancia, empieza a haber tantas cosas en el hogar que uno mismo, yo no daba crédito. Y cuando empiezo a ver estos pequeños que cuando dicen, ay, ¿cómo festejas que lea la Biblia? Claro que lo festejo, y claro que festejaba el que quisiera orar, y claro que festejé el primer jueves que venimos a la oración. Y luego, bueno, la boda, ¿no? Pero eran pequeñas, grandes cosas. Pequeñas formas en las cuales comenzabas a ver que Dios estaba tomando el control. Exactamente. El tiempo en el cual tuvieron la decisión de bautizarse. ¿Cuál fue tu experiencia cuando tomas la decisión para bautizarte? O sea, yo la verdad no lo pensé. Yo dije sí. Y cuando estaba yo minutos antes de entrar al agua, yo sentí como algo me inundó por dentro. No te puedo explicar porque no me alcanzan las palabras, pero sentí gozo, sentí paz, sentí alegría, sentí que finalmente estaba en el lugar correcto y sentí que Dios iba a hacer algo, no sé, no sabía qué, ni sé, ¿no? Pero algo bueno, y que dejase de buscar, ¿no? Sentí finalmente que pertenecía. Gloria a Dios. En realidad, yo como pastor puedo dar testimonio de la obra que Cristo ha realizado en la vida de
Edgar, en la vida de Hilda, en ellos como matrimonio y cómo Dios los ha estado llevando paso a paso, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Es bien importante que nosotros consideremos el hecho de que lejos del Señor nada podremos hacer. Podemos darnos cuenta, y yo puedo así verlo tanto en mis pláticas en privado como de manera pública, reconocer en Edgar e Hilda lo que la palabra de Dios describe como el nuevo nacimiento. No el abrazo de una religión, sino un cambio completo de dirección, un cambio completo de mentalidad, un cambio completo de afectos y dirección. No son aún el producto terminado, pero sin duda quien comenzó la buena obra en ellos la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Yo estoy muy contento de que ustedes pertenezcan a esta iglesia. Me siento privilegiado de poderles pastorear, de poder compartir con ustedes momentos en los cuales hemos estado fuera de estas cuatro paredes y darme cuenta que ustedes son los mismos dentro y fuera de la iglesia. Que su pasión por el Señor siga creciendo. Es nuestra oración y deseo que muy pronto el Señor les revele cuál es su voluntad para ustedes, aunque de momento cuando Él lo revele ustedes digan, pastor, no, pero que si a Él le place, que así sea conforme Él quiera. Lo que Él quiera hacer con ustedes, sean flexibles y permitan que el Señor continúe haciendo la obra. Hoy, ¿qué podrías decir de tu vida y de tu matrimonio? ¿Cómo lo podrías definir? Mira, definitivamente en estos momentos que transcurren, yo me puedo dar cuenta de cómo Dios sigue hablando. ¿Por qué? Porque ahorita me mostraba cómo estabas antes y cómo estás hoy. Es una distancia enorme, ni siquiera se puede comparar. Y sí puedo ver que hoy, pues estoy feliz. O sea, hoy no siento tristeza. Y sí, de repente, pues hay problemas, como lo dije antes, ¿no? Pero pues pasa rápido. No pasa nada. Y sé que el alcohol y las drogas, bueno, pues siguen causando estragos, porque hoy más que nunca están al alcance de todos. Ustedes padres, los que son padres, pues yo no sé si tengan bien checados a sus hijos, pero hay ciertos síntomas que ustedes tienen que tener pues en cuenta, ¿no? Si se empiezan a apartar, si se empiezan a desaparecer cosas, si empiezan a ser introvertidos. Yo creo que es momento pues de tener la atención suficiente para ver si no están en malos pasos. Y porque yo no sé por acá, pero por donde yo vivo, pues bien sabido dónde venden droga, ¿no? Y bueno, no se diga alcohol. Y cada vez la droga es más dañina. ¿Por qué? Porque tiene más químicos. No porque la que consumiera en aquel entonces fuera mejor, ¿no? Pero al final están pues haciendo que la ganancia sea más, ¿no? Y que el daño sea más rápido. Claro, ¿no? y claro, que el daño sea más rápido. ¿Por qué? Porque nos quieren esclavizar de alguna forma. Y eso es esclavitud. Ese pensamiento que quizá pudiera permear en algunas mentes de mi niño está muy chiquito como para pensar que en la escuela o la primaria pudiera estar llevando una vida en la cual está consumiendo alcohol o algún tipo de droga. ¿Lo consideras válido hoy? No, para nada. Fíjate que yo desde que recuerdo, a mí me tocó ver niños de 8 años, de 7, incluso de 6 años con SIDA, inyectándose pues en las venas, infectados de SIDA precisamente porque se compartían la jeringa, ¿no? Entonces, eso es una mentira. Me tocó ver pues niñas, jovencitas, ¿no?, que por la adicción ofrecían su cuerpo en pago. O sea que no es nada fuera de lo común hoy en día. Y no nos espantemos, es lo que pasa. Y pasan peores cosas, ¿no? Y la importancia de la figura paternal dentro de la estructura familiar. Indudablemente, pero hay familias que carecen del padre, ¿no? Pero qué mejor padre que Dios al final. Realmente, con las palabras que Edgar menciona,
ciertamente, como él lo afirma, el modelo de la estructura del hogar en esta generación ha cambiado mucho, pero eso no es justificante para que ya sea la madre o el padre o el tutor se involucre en la vida de los jóvenes. Estamos hablando de niños que están ya atravesando este caso de adicciones, y la pregunta podría ser, ¿será el tuyo también uno de ellos? Muchas veces nos negamos a esa realidad y pareciera como que es un tema tabú dentro de las iglesias, porque pensamos que dentro de las iglesias no debe de suceder, pero esto es algo muy lejos de la realidad. También dentro de las iglesias